Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, nuevamente comentando para Chess24. En este caso tenemos una partida muy interesante entre dos de los mejores jugadores de Rusia. Por el lado de las blancas, uno de los talentos más grandes de los últimos años que ha dado Rusia, Vladislav Artemiev, y por el lado negro, Jan Nepomniachtchi, un jugador súper experimentado ruso, un poco más grande, que jugó en el torneo de candidatos, que bueno, no se terminó, pero venía puntero como uno de los líderes, y se enfrentaron en este match del Chess Able, que terminó resultando vencedor Nepomniachtchi y avanzando a las semifinales. Esta partida arranca con B3, el ataque Nimzovich-Larsen, que decide emplear Artemiev para esta partida. E5 es la respuesta de Nepomniachtchi, alfil B2 por supuesto y caballo C6. Lógicamente que el negro lo que quiere es tratar de ocupar el centro y después caballo C6 defendiendo correctamente el punto E5, ¿no? E3 y ahora simplemente caballo F6. D5 también es una posibilidad acá del negro bastante interesante, pero un poco más arriesgada, porque después de alfil B5, alfil D6, protegiendo el punto E5, caballo F3 y hay cierta presión en el punto E5 que de repente, sumado a la presión que hay sobre el rey en E8, de repente al negro puede no gustarle cierto tipo de posiciones de este estilo. Por lo tanto, Nepomniachtchi decide hacer caballo F6, alfil B5 y alfil D6. Puede resultar una jugada extraña para la mayoría poner un alfil por sobre el peón, digamos, no poder hacer D6 o D5 y desarrollar el alfil de C8, pero realmente no es tan importante porque una vez que esté bien protegido el punto de E5 se va a poder sacar el alfil de D6 y posteriormente el alfil de C8. Caballo A3, una jugada interesante, todo esto es teórico. La amenaza blanca es caballo C4 y tocar sobre el punto D6. Eso es bastante interesante ya que provoca mayor presión sobre el punto E5. Caballo A5, otra jugada sorpresiva. ¿Cuál es la idea? Evitar el alfil por C6 blanco, que te doble los peones en la columna C, y aparte evitar un caballo C4, o por lo menos que si el blanco quiere hacer el caballo C4, por lo menos que podamos comerlo, ¿no? Y ya nos deshicimos de una pieza muy importante para el blanco. Por lo tanto, lo que busca el blanco acá es alfil E2, otra jugada extraña, con la idea de hacer caballo B5 y seguir tocando el alfil de D6 para poner presión sobre el punto E5. A6 en este momento. Otra posibilidad acá, a veces algunos jugadores hacen alfil E7, teniendo en cuenta que alfil por E5 tengo alfil por A3, no se puede, entonces aprovechan de cierta manera para cubrirse y después posteriormente hacer algún D6. Pero bueno, A6 fue la elección, C4, C5, más acá Nepomniachtchi. La verdad, curioso, como no hizo enroque acá directamente, caballo C2 y torre 8. La verdad parecía más tranquilo, fue raro que no se le haya ocurrido, pero bueno, C5 no es un problema, de hecho es una jugada más que interesante en este momento. Caballo C2 trae el caballo, el negro por lo pronto hace lo mismo, y ahora finalmente el blanco decide romper con D4. Enroque corte no es una jugada muy deseada en este momento, ya que los cierres en D5 por lo general pueden favorecer un poquito más al blanco, pero de todas maneras son posiciones jugables en general. Caballo G6, se puede hacer en algún momento un alfil C7 o alfil B8 para D6, algún torre 8, pero bueno, el blanco digamos que está un poco mejor con caballo D2, puede jugar por el flanco rey o puede enrocarse corto, es un poquito de ventaja para el blanco sin demasiados problemas. Por lo tanto, C por D4, E por D, y ahora otra jugada sorpresiva por parte de Jan Nepomniachtchi, que decide hacer caballo por D4. Una jugada extraña, porque simplemente E por D4 podía ser un poco más normal. Porque si caballo por... Ahora hay un par de jaques acá que molestan. Y de repente el rey no tiene una buena casilla ni una pieza que lo defienda. Por lo tanto, la jugada correcta hubiera sido A3 acá, intermedia, para después hacer caballo F3 o caballo por D4 y poder recuperar el peón en buenas condiciones. Otra opción razonable, aparte del caballo por D4, hubiera sido dama A5 jaque, también poniendo en peligro rápidamente al rey enemigo, y como no hay cierta forma de defensa, es muy difícil defenderse y siempre estás resignando algo. Rey F1 es una jugada que no querés hacer en una posición complicada, tener que jugar con el rey en el centro, pero bueno, la otra opción es cambiar damas, hacer dama de 2 y jugar este final que bueno,
También es un final, es razonable para el blanco, pero bueno, el blanco ya no se puede enrocar, tiene que tener el rey ahí en D2, está a tiro de caballo 4, de alfil C5, de enroque corto. Es una posición que en general el blanco va a tratar de escapar más a menudo, pero bueno, tampoco parece una posición terrorífica, digamos que parece razonable y no es tan grave, la verdad. Caballo por D4, caballo por alfil B4 jaque intermedia, ya que sí, por D4 puede venir un posible A3, evitando ese alfil B4 y después comiendo posteriormente en D4, por lo tanto mejor asegurar de esta manera con alfil B4 jaque primero y después comiendo el caballo. Dama por D4 y enroque corto. Y acá viene un momento muy interesante y particular en la partida, porque acá cualquier persona jugaría de manera automática la jugada que hizo Artemiev acá, y es un momento muy interesante para prestar atención. La jugada que Artemiev hace es alfil F3. La idea es bastante clara: empezar a mejorar este alfil, evitar un posible D5, preparar caballo E2, empezar a mejorar de a poco el rey de F1 y en algún momento, digamos, poder empezar a sacar las piezas. Si el blanco se acomoda, llega a hacer caballo E2, G3, rey G2, pone las torres en el centro, el blanco va a tener una posición más cómoda, que eso es obviamente lo que quiere. Pero gracias a la jugada D5 acá del negro, gracias a sacrificar ese peón y poder darle vida al alfil D8, el negro consigue una posición razonable. En este momento, una jugada muy pero muy fuerte hubiera sido G4. Aunque parezca extraña, porque en cierta forma estás debilitando al rey de F1, tengo algunas amenazas con G5 y hay mátense en G7 que son más que peligrosos. Y realmente no es tan fácil para el negro evitar la jugada G5, porque H6 el ataque sigue con H4 y tenemos G5 todo el tiempo. Este alfil de B2 es realmente un monstruo y hay una gran posibilidad de que algo se concrete en G7. Por lo tanto, G4 hubiera sido un poco más precisa. Alfil F3 no vamos a decir que es una jugada mala, pero increíblemente le da más actividad a las piezas negras. D5 y ahora alfil por D5. No decide comer de peón. En general yo creo que tenía miedo de que haya algunas posibles alfil D7, alfil B5 jaque, empezar a activar este alfil. Empezar a, en cierta forma, que el alfil de F3 se quede mal, que esté clavado ahí. Igual, por ejemplo, el negro tiene mucha compensación en esta posición. Por ejemplo, alfil D6, aunque parezca extraño, ya está amenazando torre 8 y alfil E5, caballo E2, torre 8. Todo esto no ocurriría si el blanco estuviera enrocado. Simplemente con el rey en G1 y la torre en F1, toda esta posición sería claramente mejor para el blanco. Pero gracias a que el rey está mal coordinado, el negro tiene una compensación fantástica. Caballo G3 y ahora aparecen trucos tácticos. Hay un montón de compensación. Puedo hacer simplemente alfil D7 para traer la torre, meterse un torre C2 o alfil B5 jaque. Pero también hay un alfil G4 acá tremendo. Aprovechando que si alfil por G4 tengo alfil E5 y te puedo comer en B2 y después comer en G4. Detalle súper importante, táctico, muy difícil de darse cuenta. Y el blanco no encuentra casilla para su rey. Eso es uno de los problemas más graves que tiene el blanco en esta posición. Por lo tanto decide comer de alfil, dama C7 y caballo E2. Decide desarrollar de esa manera, total normalidad en esta posición. Y torre 8, trae la torre al centro, no parece haber nada interesante en esta jugada, parece bastante obvia. Alfil C5 podría haber sido otra posibilidad, pero yo creo que quería mantener el alfil en B4 todavía. Sentía que estaba cómodo y quería primero traer la torre al centro y después ver posteriormente qué hacía con el alfil de B4. Por ejemplo, acá dama D2, ya podemos comer el alfil, es verdad, pero bueno, en cierta forma como que aflojamos un poco el ataque que podíamos llegar a tener el flanco rey. Como que cambiamos una pieza, ahora el alfil de B2 puede poner más presión sobre el punto G7 con algún dama C3, algún torre C1. No digo que no sea una posibilidad, digo que la elección de Nepoviachi de repente no hubiera sido tan mala viendo esta posición. Torre 8, ahora sí lógicamente alfil F3, hay que sacar ese alfil de ahí porque si no en algún momento iban a buscar comértelo y aparte, bueno, había ciertas formas, alguna que otra amenaza sobre el punto E2 en algún momento. Alfil F3, alfil F5, desarrollo normal y ahora viene un momento clave porque Artemiev hace una buena jugada que es dama F4.
Y este es el momento clave de la partida. En este momento, estas 2 o 3 jugadas, les recomiendo que se tomen su tiempo, que evalúen con precisión, porque es muy interesante de ver la manera que tienen estos dos jugadores de encarar esta posición. Es una partida rápida, no es una partida pensada, tienen 15 minutos con 10 segundos de incremento para toda la partida, por lo tanto tienen que saber administrar su tiempo. Quedarse apurado rápidamente no es conveniente, pero a la vez es importante mantener tiempo para los momentos clave, para jugar lo mejor posible. Acá las dos opciones principales son, primero, el cambio de dama, y después mantener las damas, como hizo Nepomniachtchi en este momento. Cualquier persona pensaría que si bien estamos atacando mucho con los dos alfiles, la torre, la dama, y tenemos una buena oportunidad de presionar al rey, ya que la casilla F1 no es la mejor, lo mejor parece ser conservar las damas, y eso hace Nepomniachtchi con dama de 7 y es un error, y ahora voy a explicar por qué. Dama por F4, a criterio de la computadora, hubiera sido un poco más preciso. Caballo por caballo E4 e intentar luchar un final con peón de menos, pero que a la vez tenemos un montón de juego con caballo de 2 jaque, intentando comer el alfil de F3, torre a D8, tenemos las dos torres en columnas centrales que están presionando muy bien. Por lo tanto, si bien parece y es evidente que hay compensación a la vista, el negro seguramente tenía más ganas de generar juego con dama de 7, como que conservar las damas en el tablero. A Nepomniachtchi le parecía que había más posibilidades de juego en esta posición. Alfil por F6, lógicamente que el blanco lo que quiere acá es tratar de cambiar la mayor cantidad posible de piezas, porque mientras más piezas más ataque, y el rey blanco está muy expuesto como para dejar que esta posición siga avanzando. Alfil por F6, G por F6, y acá viene el error decisivo de Artemiev. Acá increíblemente todavía tiene una buena ventaja el jugador blanco. En este momento es el único en la partida que se puede decir que podía aprovechar una buena ventaja, y de una jugada que es complicada, pero yo creo que se le podía haber ocurrido a Artemiev, y bueno, seguramente se dejó de llevar por alguna otra amenaza y no se dio cuenta de este truco. La jugada correcta hubiera sido G4. Cumple una doble amenaza. Primero, atacar al alfil directamente, y aparte habilita ya mismo la casilla G2 para el rey. Si por ejemplo alfil D3, una jugada totalmente normal, poniendo presión sobre el punto E2, evitando rey G2, porque tengo alfil por E2 ganando la pieza. Pero acá simplemente la máquina dice torre D1. No pasa nada grave, te amenazo en cierta forma la dama en algún momento, y también un rey G2, porque no me vas a poder comer el caballo porque la dama sigue clavada. Y esta posición increíblemente es mala para el negro, es una considerable ventaja para el blanco y muy difícil de jugar para el negro. Y si hubiéramos ido a G6 sin hacer alfil D3, con posibilidad de algún dama de 3 por ejemplo, ahora de repente caballo G3 en esta posición, y amenazamos rey G2, amenazamos H4 para H5, amenazamos el peón de F6, amenazamos un alfil de 5, clavar ese alfil, e increíblemente en cierta forma la pareja de alfiles negra como que en cierta forma se apagó un poco, y de repente el alfil blanco en F3 y el caballo de G3 empiezan a ser piezas un poco más importantes. ¿Cuál era el problema de rey G2 acá? Simplemente un torre de 8, caballo G3, y ahora puedo venir con algún dama de 2, como que en cierta forma me estás dando un tiempo extra, digamos. Yo con caballo G3 lo que intento hacer es empezar a atacar rápido, H4, H5, y cuando quiera te hago rey G2, alfil de 5, básicamente, y empiezo a mejorar de esa manera. Es una idea súper interesante, difícil de hacer en la práctica, porque bueno, G4, caballo G3, pero hubiera sido la correcta. Y Artemiev se equivoca, miren la barrita cómo cambió acá, caballo G3, la barrita no le gusta para nada y desaprueba esta jugada. ¿Pero por qué desaprueba esta jugada? Simplemente hago caballo G3, amenazo al alfil, si el alfil se va cae F6, si por ejemplo el alfil D3 jaque, rey G1 y no parece que pase nada, estoy viniendo con caballo H5 para caballo por F6, torre D1, alfil D5, parece que la posición negra es tremenda. Lo mismo que si dama D3 jaque, rey G1 y de vuelta el alfil está tocado, puede haber algún tema tocando la torre con alfil C3, pero de vuelta estoy a tiro de hacer un H4 y el rey ya se escapa por H2, fácil. Pero acá hubo un tema táctico increíble, realmente es un truco muy pero muy bueno que no se dio cuenta Artemiev, y es la siguiente bomba: alfil B1, increíble jugada que cumple con la función de desviar las piezas blancas para entrar con las piezas negras por todos lados.
En este momento la amenaza es clara, torre 1 mata a la siguiente. Y cuando el blanco quiera tomar, torre por B1, dama D3 jaque. Ahora entra la dama, pero tocando la torre y el rey. Y una vez que se defiende, como la torre con jaque y mata la jugada siguiente. Es increíble realmente. Y aparte ni siquiera puedo hacer esto porque dama por caballo F1 te hago dama por jaque. Te sacrifico la dama y te doy mate N1. Increíble, tuvo bastante mala suerte realmente Artemiev de colgarse esta jugada, pero bueno, excelente por Nepomniachtchi el darse cuenta de que estaba este truco. No es nada fácil. Si dama C1, lo mismo, torre 1 jaque y bueno, nos quedamos con dama de más. La posición está completamente perdida. Es una dama de más, el rey que está mal en F1. Se puede seguir luchando un poco más, por supuesto, pero ya la posición está completamente perdida. Y para un jugador de las características de Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del mundo, es prácticamente imposible de salvar. La jugada que decide hacer Artemiev es rey G1. Y bueno, ahora ya es cuestión de más o menos afinar un poco la puntería, digamos, poder rematar de la manera correcta, pero ya no hay ninguna manera de poder defenderse. Vean como el rey de G1 no solucionó sus problemas, la torre de A1 está prácticamente paralizada por el alfil de B1 que no se puede comer, y ahora simplemente torre 1 jaque, única caballo F1, dama de 3, entran todas las piezas, la torre sigue imposible para moverse y hay un toque de mate en F1 que es directamente letal. No hay ninguna posible defensa acá. Y bueno, Artemiev decide hacer un par de jugadas más para intentar defenderse. Dama G4, rey H8. Y bueno, decide hacer alfil E2 en este momento, teniendo en cuenta que si dama por E2 se salva un poco, dama por y torre por B1, llega a este final que si bien está peor, bueno, por lo menos se puede luchar mucho más, pero lógicamente Nepomniachtchi todavía tiene tiempo y puede evaluar las mejores jugadas. Hay una característica muy en particular de Nepomniachtchi, que es que en general te pasa por arriba con el tiempo. Entonces te deja muy poco tiempo para pensar y juega de una manera rapidísima, en toda la partida e incluso en partidas pensadas. Es un jugador que es muy difícil de jugar y se nota en los jugadores de elite, en cierta forma, lo complicado que es enfrentar a este rival. Torre por E2, ahora torre por B1, obviamente que dama por B1 no es lo que queremos porque nos comen la torre y ahora ya es una buena posición para el blanco, pero esta torre en E2 directamente hace magia, ¿no? Tenemos un torre por A2, tenemos un alfil C5 tocando el punto F2, es una posición terrible para el blanco, tiene sacando la dama en cuarta, tiene todas las piezas en la primera fila, eso nunca puede ser una buena señal. Alfil C5, tocando alfil por F2 mate. H4, decide darse un aire en H2, a ver si milagrosamente consigue salvarse. Torre por F2, amenazando lógicamente un torre F4 jaque con descubierto de alfil, que bueno, finalmente se lo termina colgando. Artemiev hace torre 1, le hace torre F4. El problema principal es que bueno, si rey H2, simplemente dama por B1, es una torre de más, o incluso torre G8. Ahora entra en acción la otra torre, me voy a comer en G2, cae la torre de B1. Absolutamente nada para hacer. Por eso Artemiev decide terminar la partida con torre E1 y torre F4 y acá abandonó, ¿no? El jaque directamente, me voy a comer la dama, no puedo hacer nada. Si torre D1 en este momento, simplemente torre E2, una linda jugada, toque y después dama por D1. Igual seguramente torre D2 también servía, ¿no? Rey por y torre por D1. Torre de más, no hay ningún tipo de perpetuo, tengo la torre otra que puede venir por G8 y la partida está totalmente perdida. Fue curioso ver esta partida, muy interesante porque Artemiev está luchando todo el tiempo en posiciones donde parece que está en cierta forma inferior, pero consigue jugar bien, hace alfil F3, que si bien G4 era más interesante, alfil F3 es razonable. Contra D5 decide comer, saca las piezas de a poco y consigue llegar a una posición con ventaja, que es este momento, el momento clave, el G4 este que es extraño realmente, porque no es tan difícil de ver, pero seguramente se desesperó, fue directamente con el caballo en G3 y dejó muy encerrado al rey de F1. El rey de F1 no tiene casilla para irse, ese es el problema, pero bueno, no lo podemos culpar de no haber visto una jugada como alfil B1 realmente increíble. Pero bueno, con G4 probablemente podría haber sido otro el desenlace de la partida. Pero bueno, las cosas son así, el ajedrez es así. Un simple error
de un segundo de distracción pierde toda la partida y a veces la partida más importante de tu vida. Así que bueno, Nepomniachtchi pasó a la siguiente ronda, va a estar en semifinales, también está en semifinales el campeón mundial Magnus Carlsen, que pudo derrotar a Fabiano Caruana, un match realmente muy convincente. Espero que hayan disfrutado esta partida. Recuerden el código premium que aparece acá abajo de mi imagen, 40% de descuento premium con el código StudyChess, así que lo pueden aprovechar para todos los que estén interesados. Y bueno, probablemente en la semana estaré volviendo con más comentarios del Chessable Masters. Espero que lo hayan disfrutado y un abrazo para todos. Chau chau.